Hola a todos. Como lo prometido es deuda y dije que iba a hacer un vídeo sobre los presupuestos generales del Estado, pues aquí está el vídeo. Y uno dirá, va, cambio el vídeo porque esto no me interesa a mí absolutamente nada. Vaya peñazo que el tío ha puesto aquí ahora de presupuestos generales del Estado. Bueno, pues los presupuestos generales del Estado es donde el Estado decide dónde gastar tu dinero. Eso que pagamos en impuestos, que no solamente le pagamos al Estado español, sino también a las comunidades, incluso a los ayuntamientos de forma local, pagamos una serie de impuestos, pues ese dinero se destina en unas partidas presupuestarias que van a decir qué va a redundar en la sociedad de todo eso. La característica de estos presupuestos y por qué son interesantes estos presupuestos y por qué es importante hacer un análisis, aunque sea básico y que se entienda en qué se van a gastar el dinero, es que estamos en la crisis más profunda a nivel económico, al borde de un cambio de modelo económico, un gran cambio de superciclo económico, como digo, en medio de una crisis profunda y en medio de una pandemia. Todo ello hace que ese objeto de dónde dirigir el dinero por parte del Estado se vuelva algo de suma importancia. Igual que todos los años los presupuestos han variado poquito, este año, además de todo lo que estoy diciendo, los presupuestos son históricos. El mayor gasto público de las últimas décadas se va a hacer en estos presupuestos que se han propuesto, todavía no están aceptados, pero el mayor gasto público, unos 70.000 millones de euros más, nos vamos a gastar en gasto público en estos presupuestos respecto al año anterior, de unos 520.000 millones a 590.000. Y parte de eso va a salir de tu bolsillo. Por lo tanto, si te interesa este vídeo y si te interesa saber cuál es el plan del gobierno para tu dinero y sobre todo con qué parte cuenta el gobierno para financiar esos presupuestos, porque solo de tu bolsillo no tenemos ni para pipas. Hay que buscar dinero en otro sitio. Y aún así, en el mejor de los escenarios, posiblemente estos presupuestos, como decía algunos de los titulares, son unos presupuestos que han nacido muertos, que va a ser muy difícil que se lleven a cabo. He hecho una pequeña presentación, la vais a ver y espero que os deje claro exactamente la visión global a vista de pájaro de en qué se va a gastar o pretende gastarse el gobierno el dinero de los contribuyentes. Mirad, el por qué me parece súper importante hacer un análisis de los presupuestos generales del Estado es porque fundamentalmente es donde el Estado va a dirigir la gran parte de nuestro dinero, no todo nuestro dinero, no todo lo que nosotros pagamos a las administraciones, porque también pagamos dinero a las administraciones locales y no solamente al gobierno central, pero gran parte de nuestro dinero va destinado a lo que el gobierno en esta ley, en esta propuesta de ley, que son los presupuestos generales del Estado, va a decidir. En base a eso, uno ve que hay una gran controversia con estos presupuestos. No solamente estamos en medio de una gran crisis económica, posiblemente la mayor crisis económica que hemos vivido en este momento desde la guerra civil, desde el final de la guerra civil española, sino que además son los presupuestos con mayor destino hacia obra social de todos los presupuestos que hemos tenido en la historia de la democracia española. Aquí podemos ver, yo os traigo algunos titulares, por ejemplo, el presupuesto 2021 es un titular de Televisión Española que resume básicamente la esencia del presupuesto, un gasto social de un 10,3% implementado y una subida de impuestos de un 13%. La crisis económica la podríamos determinar en dos cifras que yo traigo aquí y que mi pregunta es, desde el principio en los presupuestos, ¿cómo se pueden pagar 200.000 millones de euros de deuda con 150.000 millones de PIB? ¿Cómo se puede pagar? Si queremos hacer una idea general en una gráfica, yo he hecho esta gráfica muy simple para que veáis. Los presupuestos de 2020 fueron 520.000 millones, mientras que los de 2021 se presupone que serán
590.000 millones, el mayor implemento de gasto público de la historia en 70.000 millones de euros más respecto a 2020. Para que os hagáis una idea, en el COVID el gobierno se ha gastado 20.000 millones hasta el momento actual. Esas son las cifras reales, las cifras que ahora están sobre la mesa. Y si queremos hacer un esquema, veréis que prácticamente un 56% de todo lo presupuestado que estaría en este recuadro, un 56% de todo lo presupuestado sería gasto público. Gasto público. Dejando una pequeña parte al pago de deuda pública, como veréis ahora mismo, o seguridad ciudadana o defensa. El mayor implemento es ese 56% en pensiones y demás. ¿Qué es lo que se ha permeado? ¿Qué es lo que se ha transmitido? ¿Qué es lo que nos han dicho de estos presupuestos generales? Pues que va a haber un aumento de las pensiones, que es cierto, contributivas de un 0,9%, eso ya todo es lo mismo, que va a haber un aumento del sueldo de los funcionarios, que va a haber todo tipo de subvenciones, desde becas, en fin, subsidios, que se va a implementar los impuestos sobre todo a las rentas más altas. Esto ahora lo analizaré al final exactamente qué impuestos se van a subir, cómo nos van a afectar y si es verdad que solamente se le va a pedir más a los más ricos, cosa que es rigurosamente falso, ya lo digo aquí, en este punto, aunque lo explicaré ahora un poco más adelante, y que se van a intervenir sobre los alquileres, fijando una serie de topes, así como una garantía sobre la renta mínima. Eso es lo que ha permeado a nivel de la sociedad. Sin embargo, vemos todo tipo de titulares. Aquí el gobernador del Banco de España, pues le parece que son unos presupuestos con unas previsiones muy optimistas y unas alzas salariales poco justificadas en el momento actual. El Financial Times habla de unas tasas muy ambiciosas y un plan pues, de gasto igual de ambicioso. Otros más agresivos hablan de demagogia y más impuestos. La regulación del alquiler la destaca en este caso este artículo: más becas, ayudas de la dependencia, conciliación familiar, protección social y subida de impuestos. Otra vez el gobernador del Banco de España cree que habría sido preferible retrasar la subida de impuestos. Si vemos qué ha hecho Europa, bueno, pues los presupuestos son poco realistas, muy poco o nada realistas, porque se han basado en la mejor de las previsiones posibles. Y entre ellos implica que Europa nos adelante la friolera de 27.000 millones de euros. Aparte de eso, pretendemos subir un 13% la base impositiva, es decir, los impuestos, obteniendo unos 9.000 millones de impuestos, 26.000 millones adicionales y un total de 222.000 millones de impuestos. ¿Qué ha hecho el resto de países de Europa, incluido Reino Unido? Pues han bajado el IVA, han aplazado, han bajado el IVA, ayuda de pyme y familia, reducción del IRPF, es decir, han hecho exactamente lo contrario de lo que propone España en sus presupuestos generales. Y no olvidemos que podemos ser brillantes, pero quien nos presta dinero son todos estos de aquí. Todos estos son los que nos van a prestar el dinero que necesitamos para hacer exactamente lo contrario que ellos plantean para seguir saliendo de la crisis. Si nos vamos a datos crudos, bueno, pues el PIB, lo que produce nuestro país desde 1996 en esta gráfica, pues genera dos escenarios. Los presupuestos se han basado en este escenario, que es el mejor escenario posible, una caída del 11,6 para 2020 y una recuperación del 9,8 para 2021. Pero el Banco Central de España corrige esa cifra con un 12,6 de caída y solamente un implemento de recuperación del 4,8.
Los presupuestos, como digo, están basados en las cifras anteriores, mucho más optimistas, que distan bastante de la capacidad de recuperación, casi en un 50% menor de la prevista. La deuda pública se fue disparando desde 2008, con la crisis de la cual todavía no hemos salido, y ha hecho un repunte absoluto en 2020, evidentemente sabemos por qué. Esta línea representaría lo que nosotros somos capaces de generar, y esta línea en azul representaría la deuda. La deuda en 2021, a final de 2020, estaría en un 136%. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se pueden pagar 200.000 millones con 150.000? Muy difícil. Hay un desfase entre lo que se gasta y lo que se genera de 200.000 millones por parte del gobierno. Sí es cierto que hay un aumento como cosa destacable de las pensiones contributivas en un 0,9%, que prácticamente es nada, esta implementación, pero está muy bien, y un 1,8% en las pensiones pasivas no contributivas. En sanidad, pues hay un aumento importante de un 75%, la circunstancia lo requiere, y luego hay gastos varios. Casa Real 8 millones, que no ha variado un ápice, 237 millones en las Cortes Generales, un 5,7%, 96 millones Tribunal de Cuentas, un 6%, 27 millones, un 3,7%. El presidente se sube el sueldo a 85.608,72 euros brutos, es decir, unos 7.100 euros brutos al mes. Es un presidente del gobierno, a mí me parece que debe de cobrar adecuadamente, pero quizá como gesto y como momento y sentido de oportunidad, pues no sea el mejor posible para reflejar una mínima subida, pero que puede ser aprovechada para decir, pues mira, el presidente se sube el sueldo. Esto es irrisorio en todo lo que está cayendo. Si hacemos una visión general, pues fomento de empleo, hay una subida de 2.000 millones, fijaos de las cifras que hablamos, miles de millones, como si esto fuera. Servicio social y promoción social, también hay una subida interesante. Acceso a la vivienda y una subida salvaje realmente. En investigación civil también hay una subida. Si queremos seguir en comercio, turismo y pymes, hay una subida importante. Energía e industria. Fijaos cómo han sido, estamos reflejando en años desde 1996 hasta 2021, las subidas que se pudieron dar. Y fijaos la subida que se está dando en este momento en los presupuestos, en la situación en la que estamos. Infraestructura, agricultura, pesca y alimentación, mínima subida. Cultura, subida importante. Educación, subida descomunal. Sanidad, subida histórica. Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, pues prácticamente no se sube. Defensa, prácticamente no se sube. Prestaciones por desempleo, pues no hay una subida tan importante, prácticamente la misma de 2019 a 2020 que del 20 al 21. Deuda pública, y yo pongo aquí 3 interrogantes. Si se nos ha disparado la deuda pública, ¿por qué no se paga deuda pública? Transferencias a otras administraciones públicas, es decir, a las comunidades, pues Cataluña encabeza quien va a recibir, y prácticamente pues no hay una subida importante respecto 2019-2020. Si hablamos de pensiones, pues 0,9 ya dijimos las contributivas, 1,8 las no contributivas. Una subida mínima. ¿De dónde saca el Estado el dinero? Pues de 2 sitios fundamentalmente. Impuestos directos y la inflación, el impuesto a los pobres. Si vemos ese 13%, los 222.000 millones de euros que van a sacar en impuestos, el 13% ¿dónde va a salir? Pues el IRPF de un 8%, impuestos de sociedades de un 21%, 13% subida de IVA, impuestos especiales, Dios sabe que un 12%, y unos impuestos que no existen, otros ingresos hasta un 46%, con leyes incluidas ex profeso. ¿Y de dónde más? Pues hasta un 94% de ese PIB
de una cosa que se llaman inmortales. No sonará, pero son los autónomos. Los autónomos son inmortales porque no se pueden poner ni malos siquiera. Te ponen malo, te vas a tu casa sin cobrar un céntimo. 94% de ese tejido productivo de la nación es la pequeña microempresa, el autónomo. 94%. Y eso, pues le van a salir ampollas de sangre con esa subida del 13% de impuestos. Pero ojo, no solo los autónomos. Esta subida de impuestos, el IRPF en el 8%, se habla del aumento del IRPF sobre las rentas más altas. ¿Qué es lo que ha generado esto ya? ¿Qué es lo que está generando? ¿Y qué es lo que va a generar? Pues una dislocación, una huida del capital fuera del país, que ya se viene dando desde hace tiempo, que se ha incrementado muchísimo con el COVID y que ya con estos presupuestos pues nos vamos a quedar temblando. Los grandes capitales no están aquí. A Inditex no le va a subir tú esa cantidad de IRPF. Con toda certeza, Inditex está en otra esfera. Empresas como Inditex, evidentemente, su capital no lo van a posicionar en el sitio donde la presión fiscal va a ser mayor. Eso va a hacer que el capital huya de España y que grandes cuadros con grandes ingresos también lo hagan. No tengan su depósito aquí en nuestro país. En definitiva, ¿qué errores veo yo personalmente en esta propuesta de ley para presupuestos de 2021? Pues primero que somos un país deficitario. Venimos siendo deficitarios viviendo de la deuda desde 2008. La deuda se fue implementando. La deuda no es otra cosa que como el padre de familia o la madre de familia que gana una cantidad y va pidiendo préstamos y se va endeudando progresivamente más. Pues a España le ha pasado lo mismo, es un país deficitario y seguimos siendo deficitarios, llegando a un récord de deuda en el momento actual. Que estamos en mitad de la peor crisis económica que conocemos desde la guerra civil, ni comparable a la de 2008, con un 4% de déficit nos hemos subido a un 12,8%, 3 veces más. Como digo, estamos en récord de deuda, que hay un deterioro progresivo del tejido productivo con una pérdida de puestos de trabajo que estamos ya en 3,8 millones de desempleados y en medio de una pandemia. El problema de la pandemia es que, igual que está sucediendo en este momento con la segunda ola, era poco previsible y sobre todo es poco previsible a dónde nos va a llevar, cuál va a ser el número de medidas que se tienen que tomar y el calado de las mismas y por lo tanto la herida que va a hacer esa adopción de medidas sobre el tejido económico y la capacidad financiera, el tejido productivo del país. Por lo tanto, los presupuestos que se hagan deberían de hacerse basados en el peor marco de previsión posible. Se han hecho sobre el mejor marco irreal posible. Otro punto negativo a estos presupuestos es que vivimos una sociedad de extremos. Un plantel político dividido y absolutamente radicalizado puede generar una radicalización de las posturas sociales. Cuanto mayor radicalizado está el ambiente en la sociedad, peor respuesta frente a un problema de cualquier índole, incluido el económico, se va a tener. La gente lo va a pasar muy mal. Hay un reseteo económico, lo he comentado ya en varios vídeos, en varias ocasiones. Estamos frente a un nuevo superciclo económico de unas características muy particulares que va a generar un gran reset a nivel mundial. Y en medio de todo eso sacamos los mejores presupuestos que uno podría imaginar, incluso en tiempos de bonanza económica. Y eso es como tener un embargo sobre tus bienes, sobre tu nómina, sobre tu casa, sobre tu coche y endeudarte aún más. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Por tanto, son totalmente irreales las previsiones sobre las que se apoya, tanto por la producción del Producto Interior Bruto del país como por la incertidumbre que genera la espada de Damocles del coronavirus.
Y otro punto que a mí me parece básico es que quien nos presta el dinero es Europa y nuestra estrategia es contraria a las directrices que han adoptado todos los países que nos tienen que prestar ese dinero. Por eso llamo yo los presupuestos de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al gato: gato, dime qué camino debo seguir. Y el gato le contesta a Alicia: Alicia, dime dónde quieres ir y yo te diré qué camino tomar. Vuelvo a preguntar: ¿cómo se pueden pagar 200.000 millones de deuda solo con 100.000 o 150.000, en el mejor de los casos, de producción? Esa es la gran pregunta para estos presupuestos, que seguro se han hecho con muy buena fe, pero bajo mi punto de vista con muy poco acierto. Como habéis visto, los presupuestos son importantes. ¿En qué se va a gastar el gobierno el dinero? La verdad es que son unos presupuestos socialmente muy amables, pero de difícil capacidad para llevarlo a cabo. El gobierno ahora mismo no tiene capacidad para llevar estos presupuestos a cabo porque se ha basado en el mejor de los escenarios económicos posibles, se ha basado en la anticipación de un dinero, 27.000 millones de euros por parte de Europa, que todavía no se han visto ni se sabe si se van a ver, porque la política económica y monetaria del gobierno es contraria a la política económica trazada por el resto de los países que le tienen que prestar el dinero, y eso es complejo, que te preste el dinero a alguien que piensa lo contrario y tiene el plan contrario al que piensas tú. En ese caso, ese escenario idílico donde estos presupuestos se podrían llevar a cabo ahora mismo no se da, incluida con la declaración del Banco de España. Todo ello es un escenario en medio de una gran crisis, en medio del comienzo de un superciclo económico, el ciclo del desorden o superciclo del desorden, y en medio de una pandemia que no sabemos exactamente hacia dónde se dirige, hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos conduce y qué consecuencias sobre el tejido económico y empresarial va a tener. Os mando un fuerte abrazo, espero en el próximo vídeo y si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal.